Señoras y señores, lo expuesto a continuación sobre cuáles instituciones están habilitadas legalmente para expedir certificados de locución en Venezuela es un resumen del análisis jurídico sobre el tema realizado por los abogados José González Puerta, ex juez superior en lo contencioso administrativo de la región Los Andes y abogado en ejercicio. Y el doctor José Ángel Balsán Pérez, del escritorio jurídico Balsán Pérez de Caracas, profesor universitario y consultor jurídico de la Fundación Academia Comunicacional Barinas. La pregunta clave en este caso es: ¿son las universidades hasta ahora autorizadas las únicas habilitadas para emitir certificado de locución en Venezuela? La respuesta es no. ¿Por qué? El origen es el momento cuando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de entonces otorga esa responsabilidad o esa facultad al Ministerio de Educación a través del decreto 2771, que corresponde al reglamento sobre operaciones de las estaciones de radiodifusión sonora. Ese decreto 2771 de fecha 21 de enero de 1993 fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 4530 en febrero de 1993. ¿Qué dice ese decreto 2771? En su capítulo 7 sobre el personal técnico, artículo 49. La locución de los programas y la operación de estudios o plantas transmisoras de las estaciones de radiodifusión sonora estarán a cargo de personas venezolanas con certificado de locutor o certificado de operador respectivamente, escuchen, expedidos por instituciones públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación, el cual otorgará la autorización correspondiente y llevará un registro a tales efectos. Aclaramos el primer aspecto. Este artículo 49 del capítulo 7 del decreto 2771 de 1993 en ningún momento dice acá instituciones de educación superior o instituciones universitarias. Dice otorgados por instituciones públicas o privadas autorizadas por el Ministerio de Educación. Primer punto importante para la aclaratoria que estamos haciendo. En ese sentido, queridos amigos, la primera institución autorizada, en efecto, fue la Universidad Central de Venezuela, a través de la resolución número 1478 del 30 de septiembre de 1997. En esta resolución se autoriza, según el artículo 1, a la Universidad Central de Venezuela para otorgar, a través de la Escuela de Comunicación Social, certificado de locutor según los exámenes que practique. Hay un artículo segundo que dice que la universidad, en ejercicio de la presente autorización, deberá remitir los correspondientes certificados al Ministerio de Educación a fin de que sean refrendados. Esta resolución, queridos amigos, sufrió una modificación en el año 2016. Esta resolución, queridos amigos, sufrió una modificación en el año 2016 y es tal vez allí donde se genera otra confusión más a este asunto de los certificados de locución y sobre todo quién debe emitirlos.
de fecha 19/08/2016, resolución 221, emitida por el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué, si esta autorización, la inicial, fue otorgada por el Ministerio de Educación tal como quedó establecido en el decreto 2771 de 1993, aún vigente? Aún vigente porque la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000, en el capítulo 2 de disposiciones transitorias, establece en el artículo 208 que hasta tanto se dicte la ley que regule el contenido de las transmisiones y comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de comunicación, aquí señala un grupo de disposiciones que quedan vigentes. Entre ellas, número 5, reglamentos sobre la operación de las estaciones de radiodifusión sonora, dictado mediante decreto 2771 del 21 de enero de 1993 en la Gaceta Oficial 4530 de fecha 10 de febrero de 1993. Esto es lo que le da vigencia al decreto 2771, que establece que las instituciones habilitadas para certificar locutores en Venezuela son instituciones públicas o privadas reconocidas y autorizadas por el Ministerio de Educación. Y repito la observación, ese artículo 49 del decreto 2771 en ningún momento dice instituciones universitarias o instituciones de educación superior. Valga recordar una anécdota. Cuando la Universidad Central de Venezuela buscó autorización después de este paso del MTC al Ministerio de Educación, buscó autorización, pretendía que el organismo rector para entonces de las políticas universitarias, la OPSU, el CNU, pretendía que le otorgara de manera exclusiva a la Universidad Central de Venezuela esa autorización. Es decir, como si se tratara de una carrera universitaria que lógicamente estos organismos que rigen la política de educación superior correspondía. La respuesta fue no, se la negaron, porque no tenían competencia estos organismos de la educación superior en un oficio cuya docencia o cuya formación, mejor dicho, es regulada por el Ministerio de Educación, aún en la actualidad. ¿Dónde está la confusión que genera la resolución 221 de 2016? Bueno, en uno de los considerando, en el segundo considerando, se lee lo siguiente. Mediante resolución 14, se refiere a la resolución esta de la Universidad Central. Dice que mediante resolución, considerando que mediante resolución número 1478 de fecha 31 de septiembre de 1997, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 36.316, de fecha 20 de octubre de 1997, oigan, el considerando dice aquí, el entonces Ministerio de Educación como órgano rector en la educación universitaria, hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, autorizó a la Universidad Central de Venezuela, ya sabemos el resto. Ahora, la pregunta es, cuando dice hoy Ministerio del Poder Popular, es decir, ¿fue eliminado entonces el Ministerio de Educación, hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación? No es cierto, ¿verdad? Ese ministerio existe. Es, la otra pregunta, ¿es la locución una carrera universitaria? No lo es, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, no es competencia del Ministerio de Educación Superior, del Ministerio de Educación Universitaria, no es su competencia regular la formación de locutores en Venezuela. ¿Quiénes son las instituciones competentes de acuerdo a la ley? La ley vigente es Decreto 2771 de 1993. Instituciones públicas o privadas reconocidas y autorizadas por el Ministerio de Educación.
Es importante que esto quede claro. Ahora, si existe algún decreto, resolución, alguna figura jurídica que haya eliminado al Ministerio de Educación, obviamente eso no ha ocurrido, o alguna resolución o figura jurídica que haya decretado o permitido o elevado el nivel de la locución a carrera universitaria, cosa que tampoco ha ocurrido, pues entonces pudiera tener competencia el Ministerio de Educación Universitaria en la formación de locutores. Queridos amigos, esto lo hacemos solo con la finalidad de defender el derecho que tienen los ciudadanos venezolanos de formarse como locutores en academias que existen en una cantidad mayor a 20 en el país y que les ofrecen una verdadera oportunidad para incorporarse al mundo de la radio. Una verdadera oportunidad, una verdadera democratización de esa oportunidad, porque son precios accesibles los que las academias ofrecen a los aspirantes de incorporarse, a los aspirantes a incorporarse a la radio o a la televisión como locutores comerciales. Un curso en cualquiera de nuestras academias no llega a los $100. Un curso en las universidades está cercano a los $300. Vean ustedes la gran diferencia. Y que quede claro que de acuerdo a este análisis jurídico, que es un resumen, como ya dije, de lo realizado por los abogados antes mencionados, la legalidad de los certificados emitidos por las academias que están reconocidas y autorizadas para tal fin por el Ministerio de Educación Superior, por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, antes Ministerio de Educación, único ministerio con competencia en la formación de locutores, porque la locución aún no es una profesión, no es una carrera universitaria. Con esto, queridos amigos, esperamos pues se aclaren las dudas sobre la legalidad de los certificados emitidos por diversas academias, como ya dije, autorizadas y reconocidas por el ministerio correspondiente, el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Muchísimas gracias por la atención. Tú dirás,